Meus queridos e amados irmãos. Espero que estejam aproveitando o início deste novo ano com muita energia positiva e boas vibracoes. Quero lembrar a todos vocês sobre a importância do seu feedback e interação. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de deixar o like para nos mostrar seu apoio. Compartilhem o vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e construir uma comunidade ainda mais incrível. E claro, adoramos ouvir o que vocês têm a dizer. Deixem seus comentários abaixo. Queremos conhecer suas metas para este ano e trocar ideias com vocês. E não se esqueçam de curtir nosso canal para não perderem nenhum conteúdo futuro. Ativem também o sininho de notificações para ficarem sempre atualizados. Agradecemos demais por fazerem parte dessa jornada conosco. Comentem, compartilhem, deem like e curtam para continuarmos crescendo juntos. Vamos tornar este ano incrível. Grande abrazo. San Pablo. Celebran la fiesta de la conversión de San Pablo el 25 de enero. ¿Quién fue San Pablo? San Pablo, también conocido como el apóstol Pablo, fue una figura clave en la expansión del cristianismo en el primer siglo de nuestra era. Nació como Saulo de Tarso en la ciudad de Tarso, en la actual Turquía, alrededor del año 5 después de Cristo. Inicialmente, fue un fariseo judío y un perseguidor ferviente de los primeros seguidores de Jesucristo. La transformación de Saulo ocurrió en el camino a Damasco, donde, según la tradición cristiana, experimentó una visión sobrenatural de Jesucristo que lo llevó a convertirse en un ferviente seguidor de Cristo. Después de esta experiencia, Saulo cambió su nombre a Pablo y se convirtió en uno de los apóstoles más destacados y prolíficos en la historia del cristianismo. Pablo desempeñó un papel crucial en la difusión del mensaje cristiano, viajando extensamente por el mundo antiguo y estableciendo comunidades cristianas en diferentes ciudades del Imperio Romano. Es conocido por sus epístolas o cartas, que forman parte del Nuevo Testamento de la Biblia. Las epístolas de Pablo proporcionan enseñanzas teológicas, éticas y prácticas a las comunidades cristianas a las que estaban dirigidas. San Pablo fue arrestado en varias ocasiones debido a su predicación y sufrió persecuciones, pero continuó su misión apostólica. Murió mártir, decapitado en Roma alrededor del año 67 después de Cristo. Su legado perdura en la tradición cristiana, y es reconocido como uno de los fundadores fundamentales del cristianismo primitivo. Infancia. La información detallada sobre la infancia de San Pablo no está ampliamente registrada en las escrituras bíblicas. La mayoría de los relatos bíblicos se centran en su vida después de su conversión en el camino a Damasco. Por lo tanto, la información específica sobre su infancia es limitada y en gran medida inferida a partir de algunos pasajes bíblicos. Lo que se conoce con mayor certeza es que nació en Tarso, en la región de Cilicia, actual Turquía, alrededor del año 5 después de Cristo. También sabemos que pertenecía a una familia judía y que su nombre original era Saulo. Además, Pablo menciona que fue educado en Jerusalén a los pies de Gamaliel, un destacado maestro de la ley judía. No hay eventos específicos o milagros registrados en las escrituras que destaquen la infancia de San Pablo. Su figura toma relevancia en los relatos bíblicos después de su conversión, cuando pasa de ser un perseguidor de los seguidores de Jesucristo a convertirse en uno de los apóstoles más influyentes en la expansión del cristianismo. En resumen, la información detallada sobre la infancia de San Pablo es escasa en las escrituras, y gran parte de lo que se conoce se deduce de algunos pasajes bíblicos que mencionan su lugar de nacimiento y su educación en Jerusalén. El enfoque principal de los relatos bíblicos está en su vida y actividades después de su conversión. Devoción religiosa. No hay información específica en las escrituras que detallen los primeros signos de devoción religiosa en la juventud de San Pablo. La narrativa bíblica se centra principalmente en eventos posteriores a su conversión en el camino a Damasco. Sin embargo, se menciona en el libro de los Hechos que Saulo, más tarde conocido como Pablo, estaba presente y aprobó la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, cuando era joven. Esto sugiere que en su juventud, Pablo estaba comprometido con su fe judía y participó activamente en la oposición inicial al cristianismo. La información sobre los primeros signos de devoción religiosa en su juventud es limitada, y gran parte de su vida antes de la conversión se conoce a través de referencias generales en las escrituras. La figura de Pablo se vuelve más prominente en las escrituras después de su encuentro sobrenatural en el camino a Damasco,
que marcó un cambio significativo en su vida y lo llevó a convertirse en un apóstol dedicado al cristianismo. Llamado a la vida religiosa. El llamado a la vida religiosa de San Pablo, según la tradición cristiana, ocurrió de manera dramática en el camino a Damasco. En ese momento, Saulo, como era conocido antes de su conversión, era un fariseo judío ferviente y un perseguidor acérrimo de los seguidores de Jesucristo. El relato más detallado de su llamado se encuentra en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Según este relato, Saulo se dirigía a Damasco con la intención de arrestar a los cristianos y llevarlos de vuelta a Jerusalén. En el camino, experimentó una visión sobrenatural de Jesucristo, una luz brillante del cielo lo rodeó, y Saulo cayó al suelo. En ese momento, Jesucristo le habló y le preguntó por qué perseguía a los cristianos. Esta experiencia tuvo un impacto profundo en Saulo, quien quedó temporalmente ciego. Fue conducido a Damasco, donde un hombre llamado Ananías, a quien Dios le había hablado en una visión, vino a Saulo y le devolvió la vista mediante la imposición de manos. Después de esta experiencia, Saulo fue bautizado y comenzó su vida como seguidor de Jesucristo. El llamado de Saulo en el camino a Damasco marcó un cambio radical en su vida. Pasó de ser un perseguidor de los cristianos a convertirse en uno de los apóstoles más destacados en la expansión del cristianismo. Cambió su nombre a Pablo y dedicó el resto de su vida a predicar el mensaje de Jesucristo y establecer comunidades cristianas en todo el mundo antiguo. Su encuentro en el camino a Damasco es considerado un ejemplo clásico de conversión y llamado divino en la tradición cristiana. Llamado a la vida religiosa. El término vida religiosa, a menudo se asocia con la vida monástica o consagrada en órdenes religiosas específicas dentro del cristianismo. Sin embargo, es importante señalar que San Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, no fue llamado a una vida religiosa en el sentido convencional de pertenecer a una orden monástica. Su llamado fue más bien a una vida de servicio y predicación como apóstol de Jesucristo. La experiencia clave que marcó la conversión de Saulo y su llamado a esta nueva forma de vida ocurrió en el camino a Damasco, como se relata en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Saulo, en ese momento, era un fariseo judío dedicado y un perseguidor de los seguidores de Jesucristo. En el camino a Damasco, Saulo experimentó una visión sobrenatural de Jesucristo. Una luz brillante del cielo lo rodeó, y Jesucristo mismo le habló, preguntándole por qué perseguía a los cristianos. Esta experiencia tuvo un impacto profundo en Saulo, quien cayó al suelo y quedó temporalmente ciego. Después de esta experiencia, Saulo fue llevado a Damasco, donde un hombre llamado Ananías, instruido por una visión divina, restauró su vista y le comunicó la voluntad de Dios. Saulo, después de esta experiencia, se convirtió en un seguidor devoto de Jesucristo y cambió su nombre a Pablo. A partir de ese momento, dedicó su vida a predicar el Evangelio, establecer comunidades cristianas y sufrir persecuciones por su fe. Aunque no siguió una vida religiosa monástica en el sentido convencional, la vida de San Pablo fue profundamente marcada por su llamado a seguir a Jesucristo y difundir su mensaje. Desafíos. La vida de San Pablo estuvo marcada por numerosos desafíos y dificultades después de su conversión y dedicación a la vida religiosa como apóstol de Jesucristo. Algunos de los desafíos más destacados que enfrentó incluyen: después de su conversión, Pablo pasó de ser un perseguidor de cristianos a convertirse en uno de ellos. Experimentó oposición y persecución tanto de las autoridades judías como de las autoridades romanas. Fue arrestado en varias ocasiones y enfrentó hostilidad por parte de aquellos que veían su mensaje como una amenaza. Rechazo de su propio pueblo. A pesar de ser un judío devoto, Pablo fue rechazado por muchos de sus compatriotas judíos debido a su predicación sobre Jesucristo. En varias ocasiones, se encontró con resistencia y animosidad por parte de la comunidad judía, dificultades en sus viajes misioneros. Pablo emprendió varios viajes misioneros para difundir el cristianismo en diversas regiones. En estos viajes, enfrentó desafíos como peligros físicos, naufragios, hambre y persecuciones. Su compromiso con la propagación del Evangelio lo llevó a enfrentar condiciones adversas. Conflictos internos en las comunidades cristianas. Pablo también tuvo que lidiar con conflictos internos en las comunidades cristianas que fundó o visitó. Estos conflictos a menudo involucraban cuestiones teológicas, éticas o de práctica, y Pablo tuvo que abordarlos en sus cartas, epístolas, a estas comunidades. Enfermedad o limitaciones físicas. Aunque no hay detalles específicos en las Escrituras, Pablo menciona en algunas de sus cartas que enfrentó desafíos físicos y enfermedades.
En la epístola a los Gálatas, por ejemplo, habla de una enfermedad física que lo afectó. A pesar de estos desafíos, la vida de San Pablo es recordada como un testimonio de perseverancia, fe y dedicación al servicio de Dios. Su legado ha dejado una profunda huella en la historia del cristianismo. Contribuciones. San Pablo realizó contribuciones significativas a la comunidad religiosa y a la sociedad en general a través de su extenso ministerio y sus escritos. Algunas de las principales contribuciones incluyen: predicación y establecimiento de comunidades cristianas. Pablo desempeñó un papel crucial en la expansión del cristianismo al llevar el mensaje de Jesucristo a diversas ciudades y regiones. Fundó varias comunidades cristianas en lugares como Efeso, Filipos, Tesalónica y Corinto. Epístolas del Nuevo Testamento. Pablo escribió numerosas epístolas que forman parte del Nuevo Testamento de la Biblia. Estas cartas ofrecen enseñanzas teológicas, éticas y pastorales a las comunidades cristianas. Las epístolas de Pablo, como Romanos, Corintios, Gálatas y Efesios, han sido fundamentales en la formación de la teología cristiana, énfasis en la gracia y la fe. Pablo enfatizó la importancia de la gracia divina y la fe en la salvación. Su enseñanza de que la salvación no se logra mediante obras, sino por la fe en Jesucristo, ha tenido un impacto significativo en la teología cristiana. Promoción de la unidad en la diversidad. En sus escritos, Pablo abordó temas relacionados con la unidad en la Iglesia, a pesar de las diferencias étnicas, sociales y culturales. Su mensaje de que en Cristo no hay distinción entre judío y gentil contribuyó a la idea de una comunidad cristiana unida. Participación en concilios y decisiones teológicas. Pablo desempeñó un papel activo en la discusión y toma de decisiones teológicas en la Iglesia primitiva. Su participación en el Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos 15, fue crucial para resolver cuestiones relacionadas con la relación entre los cristianos gentiles y judíos. Testimonio en medio de la persecución. La valentía y el testimonio de Pablo durante la persecución son un ejemplo para los cristianos. Su disposición a enfrentar desafíos, persecuciones y pruebas por su fe inspiró a muchas generaciones de creyentes. En resumen, las contribuciones de San Pablo van desde la expansión del cristianismo y el establecimiento de comunidades, hasta sus escritos teológicos que siguen siendo fundamentales en la fe cristiana. Su legado perdura como una figura clave en la historia religiosa y cultural. Contribuciones a la comunidad religiosa. San Pablo, también conocido como el apóstol Pablo, realizó numerosas contribuciones significativas a la comunidad religiosa y a la sociedad en general. Aquí se destacan algunas de sus principales contribuciones. Predicación del Evangelio. La contribución más fundamental de San Pablo fue su predicación del Evangelio de Jesucristo. Viajó extensamente, llevando el mensaje cristiano a diversas comunidades en el mundo antiguo. Su compromiso con la evangelización contribuyó en gran medida a la expansión del cristianismo. Establecimiento de comunidades cristianas. Pablo fundó y estableció varias comunidades cristianas en ciudades como Efeso, Filipos, Tesalónica y Corinto. Estas comunidades se convirtieron en centros de adoración y enseñanza cristiana, formando la base para la Iglesia primitiva. Epístolas del Nuevo Testamento. San Pablo escribió un conjunto significativo de epístolas o cartas que forman parte del Nuevo Testamento. Estas epístolas, como las dirigidas a los romanos, Corintios, Gálatas y Efesios, proporcionan enseñanzas teológicas, éticas y pastorales que han influido profundamente en la teología cristiana. Enseñanza teológica. Pablo desarrolló y articuló muchas de las doctrinas fundamentales del cristianismo primitivo. Su enseñanza sobre la gracia, la fe, la justificación y la relación entre la ley y la fe ha tenido un impacto duradero en la teología cristiana. Énfasis en la igualdad y la unidad. Pablo destacó la igualdad en Cristo, subrayando que no hay distinción entre judíos y gentiles en el contexto de la fe. Su mensaje de unidad en la diversidad ha influido en la idea de la Iglesia como un cuerpo unido en Cristo. Participación en concilios y decisiones teológicas. San Pablo desempeñó un papel activo en el Concilio de Jerusalén, donde se abordaron cuestiones cruciales para la comunidad cristiana primitiva, como la relación entre judíos y gentiles en la fe. Resistencia a la discriminación étnica y social. Pablo desafiaba la discriminación étnica y social en sus enseñanzas, enfatizando la igualdad en Cristo. Su mensaje trascendía las barreras culturales y sociales de la época. Testimonio en medio de la persecución. La vida de Pablo estuvo marcada por la persecución y las dificultades,
Pero su testimonio y resistencia en medio de esas pruebas han inspirado a generaciones de creyentes a perseverar en su fe. Estas contribuciones de San Pablo han tenido un impacto duradero en la historia del cristianismo y han influido en la forma en que se entiende y practica la fe cristiana en todo el mundo. Milagros asociados. Aunque las Escrituras no registran específicamente milagros realizados por San Pablo en el sentido de señales y maravillas sobrenaturales, hay algunos relatos en los que se mencionan eventos extraordinarios asociados con su vida. Aquí hay algunos ejemplos. Curación de enfermedades y realización de milagros en Efeso. Se relata que se llevaron pañuelos o delantales de Pablo a los enfermos en Efeso, y sus enfermedades fueron sanadas, y los espíritus malignos salieron de ellos. Este evento sugiere una conexión especial entre Pablo y la obra de Dios, manifestada a través de elementos físicos asociados con él. Resurrección de Eutico en Troas. Se cuenta la historia de Eutico, un joven que cayó de un tercer piso mientras Pablo predicaba en Troas. Eutico fue declarado muerto, pero Pablo lo tomó en sus brazos y dijo que su alma estaba en él. Eutico fue devuelto a la vida. Milagro en la isla de Malta. Durante el viaje de Pablo a Roma, la nave en la que viajaba naufragó en la isla de Malta. Aunque inicialmente fue visto como un criminal debido a la mala situación de la nave, Pablo no sufrió daño cuando una víbora venenosa lo mordió. Este evento llevó a que los habitantes de la isla consideraran a Pablo como un hombre justo y lo respetaran. Es importante destacar que los relatos bíblicos tienden a centrarse más en los eventos y enseñanzas que en los milagros específicos realizados por individuos. La figura de Pablo, sin embargo, está rodeada de incidentes extraordinarios que muestran la intervención divina en su vida y ministerio. Desafíos y adversidades. San Pablo enfrentó numerosos desafíos y adversidades a lo largo de su vida, marcada por su compromiso con el cristianismo y su misión de difundir el Evangelio. Algunos de los desafíos más destacados incluyen persecución y oposición judaica. Antes de su conversión, Pablo era un feroz perseguidor de los seguidores de Jesucristo. Después de su conversión, enfrentó la oposición de muchos judíos que veían su enseñanza como una desviación de la fe tradicional. Persecución romana. Pablo también enfrentó persecución por parte de las autoridades romanas debido a su predicación del Evangelio. Fue arrestado en varias ocasiones y llevado ante tribunales romanos. Conflictos internos en las comunidades cristianas. Las epístolas de Pablo revelan que tuvo que lidiar con diversos problemas y conflictos dentro de las comunidades cristianas que fundó o visitó. Estos conflictos iban desde cuestiones éticas hasta disputas teológicas, dificultades en sus viajes misioneros. Durante sus numerosos viajes misioneros, Pablo enfrentó peligros físicos, naufragios, hambre y privaciones. Su compromiso con la expansión del cristianismo lo llevó a enfrentar condiciones adversas en muchas ocasiones. Problemas de salud o limitaciones físicas. Aunque no se describen en detalle en las Escrituras, Pablo menciona en algunas de sus epístolas que enfrentó desafíos físicos y enfermedades. En la epístola a los Gálatas, por ejemplo, habla de una enfermedad física que lo afectó. Prisión y encarcelamiento. Pablo pasó periodos significativos de su vida en prisión debido a su fe y su predicación. Estuvo encarcelado en varias ocasiones, y algunas de sus epístolas fueron escritas desde la cárcel. Conflictos con falsos maestros. En varias de sus cartas, Pablo advierte sobre falsos maestros que enseñaban doctrinas erróneas y socavaban la fe cristiana. Tuvo que abordar estas amenazas tanto desde el punto de vista teológico como pastoral. A pesar de estos desafíos, Pablo perseveró en su misión y continuó predicando el Evangelio. Su vida está marcada por una profunda dedicación y resistencia en medio de las adversidades, lo que lo convierte en un ejemplo inspirador para muchos creyentes. Conflictos. San Pablo experimentó varios periodos de persecución y conflicto a lo largo de su vida debido a su compromiso con el cristianismo y su labor de difusión del Evangelio. Algunos de los eventos más destacados incluyen persecución antes de su conversión. Antes de su conversión en el camino a Damasco, Pablo, entonces conocido como Saulo, era un feroz perseguidor de los seguidores de Jesucristo. Participó activamente en la persecución de los cristianos y estuvo presente y aprobó la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Encarcelamientos en Jerusalén. Después de su conversión, Pablo enfrentó la oposición de las autoridades judías en Jerusalén. Fue arrestado y encarcelado en varias ocasiones debido a su predicación del Evangelio. Arresto en Filipos. En Filipos,
Pablo y Silas fueron arrestados y azotados por perturbar el orden público con su predicación. A pesar de estar en prisión, Pablo y Silas continuaron alabando a Dios, y se produjo un terremoto que abrió las puertas de la prisión. Conflictos con autoridades romanas. Pablo enfrentó persecución y arresto por parte de las autoridades romanas debido a su predicación y alboroto, causado por la oposición judía. Pasó periodos en prisión en Cesarea y en Roma. Mencionado en el Concilio de Jerusalén. Aunque no se describe como una persecución directa, Pablo participó en el Concilio de Jerusalén, donde se discutieron cuestiones cruciales para la relación entre los cristianos judíos y gentiles. Este concilio buscaba abordar tensiones y conflictos dentro de la comunidad cristiana primitiva. Persecución en Éfeso. En Éfeso, Pablo enfrentó oposición y amenazas de artesanos locales debido a que su predicación afectaba el comercio de ídolos. Arresto y viaje a Roma. Pablo fue arrestado en Jerusalén, y después de una serie de eventos legales y viajes, apeló al emperador romano. Fue enviado a Roma para comparecer ante el emperador. Durante este viaje, enfrentó un naufragio en Malta. Estos episodios ilustran cómo la vida de San Pablo estuvo marcada por la persecución, los conflictos y los desafíos a medida que llevaba el mensaje cristiano a diferentes regiones del mundo antiguo. Su resistencia y dedicación a pesar de estas dificultades lo han convertido en un ejemplo inspirador para muchos creyentes a lo largo de la historia. Legado. El legado de San Pablo sigue siendo significativo en la actualidad y se recuerda de varias maneras en la tradición cristiana y la cultura más amplia. Escrituras bíblicas. Las epístolas de San Pablo constituyen una parte integral del Nuevo Testamento de la Biblia y son leídas y estudiadas por millones de personas en todo el mundo. Sus enseñanzas teológicas, éticas y pastorales continúan siendo fundamentales para la comprensión de la fe cristiana. Fiesta litúrgica. San Pablo es venerado como santo en muchas ramas del cristianismo. Su fiesta litúrgica se celebra en diversas tradiciones cristianas, como en la Iglesia Católica y en varias denominaciones protestantes. Influencia teológica. El pensamiento teológico de San Pablo ha dejado una huella profunda en la teología cristiana. Su énfasis en la gracia, la fe, la justificación por la fe y la unidad en Cristo ha influido en numerosos teólogos y ha contribuido al desarrollo de la teología cristiana a lo largo de los siglos. Iglesias y comunidades cristianas. Las iglesias y comunidades cristianas que siguen la enseñanza y el legado de San Pablo siguen siendo fundamentales en la vida religiosa de muchas personas en todo el mundo. Estas comunidades buscan vivir según los principios y valores transmitidos por Pablo en sus epístolas. Inspiración para misioneros y predicadores. San Pablo es a menudo recordado como un modelo para misioneros y predicadores. Su dedicación a la difusión del Evangelio y su resistencia a pesar de las adversidades sirven de inspiración para aquellos que buscan compartir su fe. Arte y cultura. La figura de San Pablo ha sido representada en diversas formas a lo largo de la historia en el arte, la literatura y la cultura. Pinturas, esculturas, canciones y obras literarias han capturado su imagen y su legado. Nombres de iglesias e instituciones. Muchas iglesias, escuelas y otras instituciones cristianas llevan el nombre de San Pablo en reconocimiento de su papel fundamental en la expansión del cristianismo. En resumen, el legado de San Pablo continúa vivo y es recordado en múltiples aspectos de la vida religiosa y cultural. Su impacto perdura como una figura central en la historia del cristianismo y como una fuente de inspiración para los creyentes en todo el mundo. Festividades. En la tradición cristiana, especialmente en la Iglesia Católica y en algunas denominaciones protestantes, se observan festividades, rituales y tradiciones asociadas a San Pablo. Algunos de estos elementos incluyen: Fiesta de la Conversión de San Pablo. La Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas celebran la fiesta de la conversión de San Pablo el 25 de enero. Esta festividad conmemora el evento clave en la vida de San Pablo cuando, en el camino a Damasco, experimentó una transformación radical y se convirtió en un seguidor de Jesucristo. Liturgia y oraciones específicas. Durante la fiesta de la conversión de San Pablo y en otras ocasiones, se llevan a cabo liturgias y se recitan oraciones específicas en honor a San Pablo. Las lecturas bíblicas y las homilías a menudo se centran en su vida, enseñanzas y legado. Peregrinaciones y visitas a lugares relacionados con San Pablo. Algunos fieles cristianos realizan peregrinaciones a lugares históricos asociados con la vida de San Pablo,
como lugares que visitó durante sus viajes misioneros o lugares vinculados a su encarcelamiento. Nombres de iglesias y edificios religiosos. Muchas iglesias e instituciones religiosas llevan el nombre de San Pablo en reconocimiento de su importancia en la tradición cristiana. Iconografía y representaciones artísticas. La iconografía cristiana a menudo representa a San Pablo con elementos simbólicos que reflejan su vida y ministerio. Estas representaciones artísticas se utilizan en iglesias, pinturas y otras formas de arte religioso. Eventos litúrgicos especiales. En algunas comunidades cristianas, se pueden llevar a cabo eventos litúrgicos especiales, como procesiones, servicios de adoración y actividades comunitarias en honor a San Pablo. Es importante tener en cuenta que las festividades y tradiciones pueden variar según la denominación cristiana y las prácticas litúrgicas específicas de cada iglesia. Además, aunque San Pablo es ampliamente venerado en la tradición cristiana, la observancia de festividades específicas puede no ser tan prominente como en el caso de otros santos. Relatos. La tradición cristiana no está tan llena de relatos de intercesiones específicas de San Pablo en respuesta a oraciones como en el caso de algunos otros santos. Sin embargo, en la Iglesia Católica y en algunas denominaciones cristianas, se cree que los santos, incluido San Pablo, pueden interceder ante Dios en favor de los creyentes que recurren a ellos en oración. La intercesión de los santos se entiende como un acto de interceder o mediación en nombre de otros ante Dios. En el caso de San Pablo, algunos creyentes pueden recurrir a su intercesión en situaciones específicas, especialmente cuando enfrentan desafíos relacionados con la fe, la predicación o la persecución, ya que San Pablo experimentó estos aspectos de manera significativa en su propia vida. Es importante señalar que las historias de intercesiones específicas de los santos, incluido San Pablo, a menudo se basan en la devoción popular y en testimonios personales, y no siempre están respaldadas por pruebas documentadas de manera sistemática. Las creencias y prácticas en relación con la intercesión de los santos pueden variar entre diferentes ramas del cristianismo, y algunos grupos cristianos no practican la intercesión de los santos en absoluto. La devoción a San Pablo y las creencias en su intercesión pueden manifestarse de diversas maneras, como a través de la oración de intercesión, la dedicación de capillas o altares en su honor, y la inclusión de sus imágenes en representaciones artísticas en iglesias y lugares de culto. Canonizado. La canonización de San Pablo no sigue el mismo proceso que la canonización de santos en la Iglesia Católica, ya que San Pablo vivió en la época apostólica y murió como mártir antes de que se desarrollara el proceso formal de canonización que conocemos hoy. En la tradición cristiana, los apóstoles, incluido San Pablo, fueron reconocidos como santos desde los primeros días de la Iglesia. Su santidad se basa en su papel fundamental en la predicación del Evangelio, su contribución a las Escrituras y su sufrimiento por la fe. La veneración de San Pablo como santo no se basa en un proceso formal de canonización como se practica en la Iglesia Católica en tiempos más recientes. La canonización formal, tal como la entendemos hoy en día, se desarrolló a lo largo de los siglos en la Iglesia Católica. Este proceso implica una investigación minuciosa de la vida y las virtudes del candidato, la confirmación de milagros atribuidos a su intercesión, y finalmente la declaración formal de la santidad por parte de la autoridad eclesiástica, generalmente el Papa. En el caso de San Pablo, su estatus como santo ha sido universalmente reconocido en la tradición cristiana desde los primeros siglos de la Iglesia, mucho antes de la formalización del proceso de canonización. Por lo tanto, aunque San Pablo no fue canonizado en el sentido moderno, su santidad y veneración son fundamentales en la tradición cristiana y han perdurado a lo largo de la historia. Conclusión. Lección. La vida de San Pablo ofrece numerosas lecciones valiosas, pero una de las principales es la transformación radical que puede ocurrir cuando alguien se encuentra con la gracia de Dios. San Pablo, antes conocido como Saulo, era un perseguidor feroz de los cristianos, pero su encuentro sobrenatural con Jesucristo en el camino a Damasco cambió su vida por completo. La lección clave de la vida de San Pablo es que la gracia de Dios tiene el poder de transformar incluso a aquellos que han vivido en oposición a la verdad. Su historia nos enseña sobre la misericordia divina, la redención y la posibilidad de un nuevo comienzo a través de la fe en Jesucristo. La vida de San Pablo nos recuerda que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios, y que la conversión y la dedicación a la causa de Cristo pueden ser transformadoras. Además, la perseverancia de San Pablo a pesar de las adversidades, persecuciones y dificultades también ofrece una lección valiosa sobre la importancia de mantener la fe y el compromiso en medio de los desafíos.
Su valentía para predicar el Evangelio, incluso en circunstancias peligrosas, inspira a los creyentes a seguir adelante con confianza en su fe, a pesar de las dificultades que puedan enfrentar. En resumen, la vida de San Pablo destaca la capacidad de la gracia divina para transformar vidas y la importancia de la perseverancia y la dedicación en el servicio a Dios. Inspiración. La vida de San Pablo ofrece múltiples fuentes de inspiración que pueden resonar en la vida de las personas en la actualidad. Transformación y segunda oportunidad. La historia de la conversión de Saulo de perseguidor a apóstol destaca la posibilidad de transformación radical y de segundas oportunidades. Puede inspirar a las personas a creer en la capacidad de cambio, la redención y la posibilidad de una vida renovada a través de la fe en Jesucristo. Perseverancia en medio de las adversidades. San Pablo enfrentó persecuciones, encarcelamientos y numerosos desafíos en su labor misionera. Su perseverancia y firmeza en su fe inspiran a las personas a afrontar las dificultades con valentía, confianza y determinación. Compromiso con la verdad y la misión. La dedicación de San Pablo a predicar la verdad del Evangelio, a pesar de la oposición y los peligros, puede inspirar a las personas a comprometerse con sus valores, principios y misiones, incluso cuando enfrentan resistencia, vida de servicio y amor al prójimo. La vida de San Pablo estuvo marcada por un profundo servicio a los demás y un amor apasionado por el prójimo. Su ejemplo puede inspirar a las personas a buscar oportunidades para servir a los demás y demostrar amor y compasión en sus comunidades. Apertura a la diversidad y unidad en Cristo. La enseñanza de San Pablo sobre la igualdad en Cristo, independientemente de las diferencias culturales o étnicas, puede inspirar a las personas a fomentar la unidad y la inclusión en medio de la diversidad. Fe inquebrantable y confianza en la gracia. La fe inquebrantable de San Pablo y su confianza en la gracia de Dios pueden inspirar a las personas a confiar en la provisión divina, incluso en momentos de incertidumbre, y a depender de la fuerza espiritual en su jornada. En resumen, la vida de San Pablo proporciona un modelo de transformación, perseverancia, servicio y fe que puede inspirar a las personas en su propio viaje espiritual y en su compromiso con el servicio a los demás. Su legado continúa siendo relevante y motivador en la actualidad. Oración. Dios misericordioso, te damos gracias por la vida y el legado de San Pablo, tu siervo fiel. Su transformación y dedicación a tu causa son fuente de inspiración para nosotros. Que podamos aprender de su valentía en la adversidad, de su amor apasionado por el prójimo y de su firmeza en la fe. Concédenos la gracia de la transformación y la renovación en nuestras propias vidas. Fortalece nuestra fe, Dios, para perseverar en medio de las dificultades y para comprometernos con tus enseñanzas de amor y verdad. Que podamos seguir el ejemplo de San Pablo al servir a los demás con humildad y compasión. Te pedimos menciona tus peticiones personales o las necesidades de aquellos a quienes deseas orar. En el nombre de Jesucristo. Amén.